fallecidos en esta circunstancia. Ya estaremos dando algunos detalles adicionales. Vamos de inmediato a entrar ya en contacto con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, que se ha dado el tiempo, lo que agradecemos en realidad ante una situación de esta naturaleza, para brindar las primeras declaraciones oficiales sobre, primero, la asunción al cargo en una circunstancia como esta, señor primer ministro, y por el otro lado, las acciones que se van a tomar. ¿Cuáles son las decisiones inmediatas que se van a tomar respecto a lo que viene ocurriendo en distintos puntos del país? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la oportunidad. En principio, hemos estado en una reunión donde hemos contado con la presencia de los asesores del viceministro de la PCM, que se encarga de los temas de conflicto, también del ministro del Interior y del ministro de Defensa. Desde la mañana ya habíamos evaluado con la presidenta la situación que venía y hemos observado cómo lamentablemente esto ha escalado. Lamentamos el fallecimiento de 2 personas, expresamos nuestra condolencia y nuestro dolor de corazón por los hechos que están sucediendo simplemente por intereses políticos. Y estamos convocando a las 9 de la noche al Consejo de Ministros para tratar las propuestas con las que vamos a enfrentar este problema. Los ministros a partir de este momento ya han sido convocados y vamos a reunirnos para evaluar con todos los elementos de juicio y, como digo, tomar las medidas que corresponden. Los reportes que tiene respecto a lo que ha ocurrido en Andahuaylas y lo que está ocurriendo en la costa sur del país, aparte de esta penosa circunstancia de 2 muertes, por ejemplo, ¿qué tipo de representaciones hay? Usted está señalando, señor primer ministro, que aquí hay motivaciones estrictamente políticas y quizá pueden ya identificarse alguna de estas representaciones. Efectivamente, pero nosotros estamos manejando esto con criterio, porque lo que sucede es que en los casos usuales se notan los liderazgos, es decir, los líderes se ponen adelante de los grupos de personas, pero en estos casos lo que apreciamos nosotros y se evalúa es que los líderes permanecen ocultos, y eso precisamente sucede porque no quieren el diálogo. Es más, a través de inteligencia hemos logrado identificar a 4 o 5 y ya teníamos los celulares de ellos. Se ha buscado la comunicación y sin embargo no quieren dar la cara. Eso significa que simplemente están asusando a las personas, aprovechando las circunstancias y motivando a que puedan suceder desgracias. Precisamente eso es lo que está motivando a que nosotros tengamos que dar una respuesta. La circunstancia en realidad la más llamativa, la más grave, es en Andahuaylas. En los otros casos, lo que sucede, por ejemplo, en Arequipa, en Chala, es que no permiten la circulación de los medios de transporte y los ciudadanos, con justa razón, que se ven afectados en su derecho, se están quejando y nos están pidiendo efectivamente medidas concretas, que es lo que nosotros vamos a ofrecer prácticamente de inmediato. Ahora, las medidas que me imagino que ya se están poniendo en los escenarios, tanto en defensa como del interior, ya están desplazando más contingentes, por ejemplo, Andahuaylas, ¿no? Para tener la posibilidad de neutralizar lo que pueda pasar a partir de estos asociamientos y de líderes que no aparecen, sino que envían con el mismo mensaje, porque el mensaje básicamente es cierre de Congreso, ¿no? Adelanto de elecciones y Asamblea Constituyente. Efectivamente, aunque también hemos identificado que hay otras personas que no necesariamente tienen que ver con estos temas, sino que son asusados para coincidir. Por ejemplo, hay en algunos lugares mineros informales que ellos no tienen nada que ver con estos temas, que se quejan por motivos de leyes sobre flexibilización y que sin embargo se están uniendo. Entonces, esas coincidencias son las que nos preocupan, porque hay un aprovechamiento simplemente de las circunstancias. Y esto analizado es lo que nos obliga pues a tomar medidas.
¿Se están siguiendo los procedimientos adecuados me refiero a los legales? Usted no solamente es abogado, es doctor en Derecho, así que tiene la experiencia necesaria. Respecto a Pedro Castillo Terrones, se han señalado varias cosas. Dice que él no estaba en las condiciones adecuadas para darse cuenta de lo que estaba haciendo. En el Congreso se pretende revertir una situación de esta naturaleza de parte de los representados en Perú Libre, Bloque Magisterial, señalando que se trata de una detención ilegal. ¿Cuál es su opinión? Ya no le pido la opinión en términos políticos, sino en términos como abogado y como experto en derecho. Mi opinión es en términos estrictamente jurídicos. Lo real es que el presidente no solamente incurrió en el artículo 117 de la Constitución al cerrar el Congreso, lo cual lo habilitaba tanto para la vacancia como para la acusación constitucional, sino también en ilícitos penales. Y estos ilícitos penales, que para mí no necesariamente es rebelión, sino sedición, aunque importe menos pena, igual habilitaba a la policía que por mandato constitucional ellos pueden detener en flagrancia. Las circunstancias las habíamos visto todos públicamente y ya ahora sabemos que además había una disposición para que, por ejemplo, se detenga a la fiscal de la Nación, se intervengan todos los poderes del sistema de justicia. Entonces, la realidad es que los hechos se desataron. El que haya sido instigado y que exista una responsabilidad de otras personas es una circunstancia que la investigación del Ministerio Público determinará, pero los hechos que corresponden al presidente definitivamente se dieron. No es que el presidente estaba ido ni inconsciente cuando ha hecho lectura de lo que le habían preparado. Se podrá decir que estaba nervioso, pero no estaba inconsciente, y en ese sentido era el único que podía determinar las cosas que hizo. Entonces, su responsabilidad es evidente y lo que se tiene que ver quiénes fueron sus coautores o sus inductores. ¿Cómo ha encontrado la presidencia del Consejo de Ministros? Se lo pregunto porque imagino que no ha tenido demasiado tiempo para evaluar, pero ese ha sido un centro neurálgico en los últimos días en la presidencia de Pedro Castillo. Por eso le preguntaba si nos puede dar una evaluación de lo que inicialmente ha encontrado en el ambiente, en el mismo despacho. Se señala que por ahí se dio toda la posibilidad de la logística para que Pedro Castillo, en ese discurso que aparentemente solo unos pocos sabían de él, se dio desde el despacho, pero que fue a través de la PCM. ¿Usted ha podido corroborar algo de esa naturaleza? La información que tenemos es a partir del Ministerio Público, que aparentemente en una computadora de la PCM es que se encontró el discurso, lo cual indicaría que habría sido preparado en la PCM. Pero la realidad es que nosotros lo que hemos encontrado más bien es lo mismo que habría ocurrido en los ministerios del Ejecutivo, es decir, que aquí un poco se había desestructurado la PCM, porque aquí han habido trabajadores con harta experiencia, con antigüedad, y que sin embargo fueron cambiados por personas inexpertas, pero que podrían servir más bien para un trabajo político. Y muchos de ellos, la mayoría, inclusive presentaron su renuncia una vez que cayó el señor presidente. ¿Me habla usted de una computadora dentro del despacho de quien fuera encabezara la presidencia del Consejo de Ministros? Aparentemente así ha sido. ¿Y esa información se la ha otorgado hasta este momento la Fiscalía? Es un trascendido del Ministerio Público, no es formal. No es formal. Y el tema justamente de la administración pública, en este momento me imagino que ustedes están haciendo evaluaciones en los distintos ministerios para ver quiénes han salido y quiénes deberían salir en los próximos días para darle y recobrar dentro de la administración pública la necesidad de la meritocracia y que caiga en manos de las personas adecuadas para manejar el país, que es de lo que ha adolecido el gobierno de Pedro Castillo.
Es un objetivo de la presidenta. Como decía, en la mañana estuvimos reunidos con el ministro de Defensa, el ministro del Interior, y ella nos dio ese mandato. La meritocracia vuelve al Estado peruano. Sabemos bien que algunos funcionarios fueron sacados, otros renunciaron ante lo que se venía y definitivamente en todos los ministerios se ha perdido personas con experiencia, con trayectoria, con conocimiento y con proyectos. Eso lo vamos a recuperar. Sí. Usted ha hablado en un tuit inicialmente de que se va a recobrar, digamos, todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho de manera firme, pero protegiendo, ¿no?, los derechos humanos. Quisiera saber cuál es la postura, la posición de la presidenta Dina Boluarte, es decir, cuando se ha reunido con ustedes o con usted, que han tenido que designar al resto de ministros que han asumido los cargos. Efectivamente, como decía en la reunión que hubo en la mañana, la presidenta dijo que no se van a utilizar armas cuando la policía estuviera tratando de controlar a la ciudadanía, aunque tomasen carreteras. Simplemente se utilizarán elementos que no causen la pérdida de vidas humanas. En ese sentido, hay un respeto por los derechos humanos, un respeto también por los procedimientos que cautelen la vida. Lamentamos que aparentemente lo que se ha dicho es que una bala perdida causó la muerte de una persona en Andahuaylas. Se habla, tenemos conocimiento presunto de un segundo fallecimiento, pero todavía el Ministerio Público ni otra autoridad nos ha dado conocimiento formal de que esto también haya sucedido. Sí, según la información que nosotros manejamos son dos personas fallecidas y hablamos de dos personas muy jóvenes, de 18 y un menor de edad de 15 años, pero evidentemente eso está sujeto a confirmación. Absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable. Las reuniones que ha tenido la presidenta Boluarte, no sé si usted ha estado también o le ha dado cuenta de las mismas con las representaciones políticas del Congreso, ¿han partido de acuerdos entre representaciones o estamos hablando de coordenadas mínimas para poder estabilizar la situación social y política del país? En la mañana precisamente la presidenta nos ha dicho que nos vamos a reunir en principio tanto con autoridades, con representaciones civiles y también populares. En principio se va a reactivar lo que es el acuerdo nacional. Vamos a volvernos a reunir con los representantes de las fuerzas vivas de la nación. Inclusive se va a reestructurar, porque antes, si bien habían representantes, por ejemplo, de la CONFIEP, no habían representantes de las MIPE, de las pymes, que nosotros sabemos que son en gran número y también contribuyen a la estabilidad económica del país. Igualmente, ella va a activar el Consejo de Estado, porque ahí también se coordinan políticas nacionales, que es un tema que se ha desperdiciado lamentablemente, a pesar de los pedidos de la presidenta del Poder Judicial. Igualmente se van a mantener reuniones con representantes de los empresarios, ¿no?, con las distintas representaciones que existen, tanto como de los trabajadores. Y tanto el Acuerdo Nacional como el Consejo de Estado, porque además hay que recordar que recientemente, por ejemplo, la presidenta del Poder Judicial hizo un llamado al entonces presidente Castillo, pero ese llamado no fue escuchado. Esto sería al término de la distancia, porque lo que hoy se requiere en el país es un intento de pacificación y como señalábamos en nuestro comentario, si me permite, era que había que separar la paja del trigo, es decir, radicales, asusadores, históricamente existen, pero lo que hay que buscar es tener la respuesta de la verdadera necesidad transversal del país, ¿no? Usted ha dicho muy bien, porque lo que sucede es que hemos descubierto que a través de algunas instituciones con representación a nivel regional han habido prácticamente asusadores profesionales que han estado preparando esto. Es decir, lo que se planificó de cierto modo de que fuera el golpe, no solamente tenía un contenido de apoyo presunto de las fuerzas armadas, también había la planificación de que hubiera fuerzas sociales que apoyaran también al presidente. Entonces, nosotros lo que estamos viviendo ahora es los restos de esa sonada.
¿no? El ejército, la policía se mantuvo en firme en respaldo de la constitucionalidad y del Estado de Derecho, pero estas fuerzas, ¿no?, están manifestándose a través de asusadores como un segundo momento o último momento de lo que fue el intento de golpe de Estado. La presidenta no ha descartado la posibilidad de que se debata un adelanto de elecciones. ¿Lo ha conversado oficialmente con usted o con el resto de ministros o ha sido en estas conversaciones con las distintas representaciones políticas del Congreso? La presidenta es consciente de que el tema de un adelanto de elecciones principalmente corresponde al Congreso de la República. Es más, ella nos dice, y como nosotros bien sabemos, que el tema ya se está discutiendo y hay un proyecto de parte de congresistas, me parece que dos. Una de ellas me parece que fue la doctora Susel Paredes. Entonces, el tema en estos momentos está en manos del Congreso. Lo que ella nos dice es que ella está cumpliendo con su deber constitucional. Ella no ha buscado imponerse y llegar al poder, sino que la Constitución la obliga como vicepresidenta a asumir una responsabilidad. Ella no se aferra al poder como un interés personal. Ella está al servicio del país. Ahora, le han recordado, y obviamente son los sectores ahora de oposición a Dina Boluarte, que ella en algún momento hace un año había señalado que si salía Castillo, ella también se iba, ¿no? Solamente para dejarlo como dentro del contexto. La pregunta siguiente es, ¿por qué no se han designado a los ministros del MTC y a un segundo ministro? Estamos hablando de trabajo, los dos ministerios. En relación a lo primero, lo que sucede es que aparentemente ella hizo una expresión de solidaridad en relación al presidente, pero no estaba pensando en un contexto de que el presidente diera un golpe de Estado y tratara de tomar los otros poderes, porque ella manifestó su desazón y su contrariedad en relación a la medida sorpresiva que tomó el presidente, que como bien sabemos ni siquiera contó con su Consejo de Ministros. Ella ya no era miembro del Consejo de Ministros. Entonces son dos momentos diferentes, dos contextos distintos. Y yo sé que eso algunos lo han malinterpretado y lo están utilizando, pero fueron contextos diferentes. En relación a los dos ministros, aparentemente ellos han estado de viaje. Tengo entendido que los nombres ya están y eso va a ser un anuncio de la presidenta. No nos puede adelantar nada. No. Pero la decisión ha sido con usted, como manda la Constitución, como presidente del Consejo de Ministros. Definitivamente, pero ella tiene la última palabra en el tema. Y más o menos el perfil de todos los ministros que ustedes han designado tiene que ver con un perfil técnico. Lo que se ha señalado como crítica es que probablemente es, si bien técnico, y la valla está muy baja en relación a lo que había tenido Pedro Castillo en los 5 gabinetes anteriores, lo cierto es que se requería también mucha muñeca política para afrontar esto que hoy estamos viviendo, ¿no? Bueno, siempre en el Perú somos muy llanos a ver ante todo los posibles defectos o destacarlos o inventarlos antes que ver las virtudes. Lo cierto es que ella ha asumido un compromiso de traer personas técnicas, conocedores de su campo, serios, que no tengan antecedentes de corrupción, ni siquiera procesos, y en eso estamos, y tratando también de que cada una de las carteras las asuma personas de la misma motivación, de interés, de compromiso, y sobre todo que conozcan los campos en los cuales se desenvuelvan, inclusive tengan ideas y sean propositivos. Entonces, eso es lo que caracteriza al conjunto de personas que estamos trabajando con la doctora y presidenta Dina Boluarte. Y permítame hacer la pregunta directa. Hay un par de críticas dirigidas a usted respecto a su designación. ¿Qué nos puede decir? Una, la denuncia que después no se llevó a cabo de un presunto acoso y una circunstancia posterior a ella en otro nivel. ¿Cómo recibe estas críticas y esta denuncia, esta observación? Como falsedades que son, ¿no? Inventos que se han dado cuando hemos ido a revisar lo que existe como denuncia.
hemos encontrado que únicamente habían 5, 4 en las cuales yo soy agraviado, una sola en la cual era presunto autor, pero que en realidad no tienen ninguna permanencia, ninguna vigencia, ¿no? Acá tenemos y se lo haremos llegar oportunamente. La realidad es que sabemos que existe la maledicencia. Yo nunca he sido notificado de una investigación que existiera, menos de un proceso, porque lo que pasa es que cuando una persona quiere hacer daño, denuncia, y por eso existe la denuncia maliciosa. Ya sabemos que a veces los que denuncian son muertos. Y yo como anécdota recuerdo que cuando era fiscal provincial en la 12 Fiscalía Provincial, una vez vino una denuncia contra el Señor de los Milagros porque no había cumplido con una promesa. Y la realidad es que un fiscal no puede rechazar una denuncia, la sella y entrega la copia. Y después la tiene que archivar cuando carece de ni pies ni cabeza y ni siquiera nos notifican. Pero ni siquiera eso ha existido porque yo he buscado eso y no existe en ningún lugar. Perfecto, voy a recibir esa información. Por cierto, señor primer ministro, la Panamericana Norte acaba de ser bloqueada a la altura de Chancay. ¿Le han dado esa información? En todo caso la comparto con usted, pero que me la están dando en este minuto. Gracias, sí, es uno de los motivos también que se suma y a que no tengamos un consejo a las 9 de la noche. Y va a haber un solo punto de agenda, lo que está ocurriendo en el país en ese consejo extraordinario. Así es, el tema de las movilizaciones sociales que están causando estragos. Muy bien, ministro. Bueno, importante, es verdad que la asunción de Dina Boluarte y todo el gabinete es justamente lo que el país estaba requiriendo en ese momento, pero también se requiere legitimidad. Y eso es algo que hay que buscar todos los peruanos para poder salir del atolladero. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, buena suerte. Gracias. Muy bien, y ahora nos vamos justamente